Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Despertar Radio. El día de hoy un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña mi hermano Etzpi Ben Daniel. Shalom, shalom, hermano Etzpi. El día de hoy vamos a dar continuación al estudio de la Parashá. El día de hoy corresponde la porción número 11, que lleva por título Vayigash. Esta consta de Génesis 44:18 a Génesis 47:27, y en ella, bueno, esta es otra de estas parashas hermosísimas que hemos venido compartiendo. Vamos a estar conversando acerca de cómo Judá se levanta, intercede por Benjamín, hermano de José. Ahí hay un episodio muy hermoso donde pienso yo bastante revelador. También vamos a estar viendo cómo José finalmente se da a conocer a sus hermanos. Bueno, hermano Tzvi, esta parashá está llena de emociones, y finalmente vamos a estar viendo también la aparición de Jacob, el padre de los hijos de Israel y toda su familia, moviéndose a la tierra de Egipto. Shalom, shalom, hermano Etzpi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Harold, ¿qué tal? Y shalom a todos los que nos están escuchando. Esta parashá había quedado bastante cortado de la parashá anterior a esta, como se fue a un corte comercial cuando se termina el episodio y quedas ahí a la espera del siguiente, pero obviamente todo ya está en la Biblia, se puede seguir leyendo, así que no es que nos tienen que esperar a nosotros de ninguna manera, pero empieza con, están en el medio de la situación, ahí todos los hermanos, y lo que me llama a mí la atención para empezar es el rol de Judá. No sé si habrán puesto atención, como Judá tuvo un rol bastante importante, primero en la decisión de vender a Yosef. Luego de haberlo sacado del pozo y todo lo que desencadenó en Egipto, pero ahora, ya décadas más tarde, Judá tiene un rol de liderazgo dentro de sus hermanos. Tenía un rol de liderazgo obviamente cuando él fue el que sugirió venderlo, y también ahora cuando está frente a Yosef, dice en la narrativa, esto era al final de la parashá pasada, 44:14, dice Judá y sus hermanos vinieron a la casa de Yosef, o sea, lo muestra a Judá, o lo enumera así de manera individual, y en 44:18 dice Vaigash, que significa se acercó, está hablando de Judá que se acercó, y él va a tener también un rol defendiendo a Benjamín, y también un rol en la historia que va a acontecer con su familia, venir a Egipto, y posteriormente yo creo que también vemos un indicio de este liderazgo en la próxima parashá, cuando Jacob da las bendiciones. Es interesante esa observación que haces, hermano Tzvi, ya que dentro de la secuencia que hemos venido estudiando, en ningún momento vemos cómo Judá tal vez es reconocido incluso por su padre Jacob. Tampoco vemos que él sea el primogénito propiamente de Jacob, ni siquiera de su madre Lea. Él fue el cuarto. Él fue el cuarto. El primero fue, recuerden, Rubén, Shimón, Leví y Yehudá. Pero recuerda en Yehudá como la mamá levantó los brazos, ¿sí? Y exaltó al Todopoderoso, como que sucedió algo ahí, y
muchos estos, esto no lo saben, obviamente, porque no lo ven en el hebreo. Esta es una perlita ahí del hebreo, cuando se ve el nombre de Yehudá. ¿Ok? ¿Sabes qué letras es Yehudá, Harold? Si tienes que arriesgar alguna letra. Sospecho que estará la Yod por ahí. Así es, comienza con Yod. Y estará la Hey por ahí, tal vez. Y Hey es la siguiente letra, así es, tal como los nombres teofónicos, ¿sí? Que tienen ese Yeho al comienzo o al final, el Yahu. Y una Dalet, tal vez. No sé, por el Yud, Judá. Aleph, Yud, Hey. Ajá. Okay. Te salteaste una Vav. Okay. Entonces, Yud, Hey, Vav son las letras del nombre del creador, básicamente. Las letras del tetragramatón también, sí. La cuarta letra del tetragramatón es una Hey, que también está en Yehuda, es la última letra de Yehuda. ¿Okay? Entonces tienes todo el Yud, Hey, Vav, Hey en Yehuda, pero agregada una Dalet, que es la penúltima letra en el nombre de Yehudá, la cuarta letra del alfabeto hebreo, interesantemente, ya que él fue el cuarto hijo. ¿Ok? Y la letra Dalet significa puerta en hebreo, puerta. ¿Okay? Entonces el nombre de Yehudá puede verse, y también la palabra exaltación, ¿okay? o praise en inglés, pues tal vez hay otra palabra en español que no me está llegando. Como una alabanza, tal vez. Alabanza, sí, gracias. La alabanza puede ser vista como una puerta a el Todopoderoso. ¿Qué te parece? Con esa perlita ya valió esta para allá, ¿no? Claro, hermosísimo. ¿Okay? Y en el caso de Yehuda mismo, imagínate Yehuda, uno de los hijos de Jacob, que él sea la puerta, ¿ok? Y acá es donde va a tomar importancia la genealogía, a pesar de que obviamente no es que nos vamos a quedar atascados en la genealogía y sabemos que Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham, pero interesantemente como la Biblia vimos en la parashá pasada, o la penúltima, me parece que fue la pasada, donde la Biblia se va de la narrativa de la historia de Yosef para contar la historia de Yehudá, de Judá, teniendo estos hijos y luego posteriormente teniendo él mismo estos mellizos con Tamar, y dijimos, de ellos va a venir el linaje del rey David, mesiánico. El linaje del Mesías va a venir de Yehudá. Y hasta hoy en día, o sea, Yehudá fue en el tiempo de los 12 espías, recuerdan, los dos principales, Caleb y Yehoshua, uno de Yehudá, otro de Efraín. Yehudá queda en la tierra luego de que la mayoría de Israel es exiliado durante el imperio asirio. Ellos quedan y luego es conquistados por Babilonia y son llevados a Babilonia, pero retornan después de 70 años, ¿okay? Y ahí es de donde se convierte el pueblo de Israel en lo que conocemos como el pueblo judío, el pueblo de Yehudá, básicamente. La tierra donde estaba el templo, la tierra donde Yeshua nació, era la tierra de Judea. Exactamente hasta hoy en día se llama Yehudá. Esa tierra en hebreo se llama Yehudá, la tierra de Judea, porque era donde su tribu estaba. Obviamente terminó expandiéndose mucho más, ya que las otras tribus fueron diseminadas en el imperio asirio y posteriormente incluso las otras tribus que estaban dentro de ese territorio, como principalmente Benjamín y levitas, obviamente, pero había una minoría de otras tribus. Tenemos ellos adoptan la identidad de Yehudá.
¿okay? Son todos parte de Yehudá, y así es que hoy en día tenemos el pueblo judío. No es algo que tenga que ver con exclusividad, es algo que viene básicamente de la historia, cómo se desencadenó, cómo se desenvolvió las migraciones del resto de las tribus y los que sí preservaron esa identidad. Entonces, hasta hoy en día, si me preguntan mis hijos, yo le digo, somos de la tribu de Yehudá, porque tenemos esa identidad hasta hoy en día. Así es, al punto que el Estado de Israel casi le llaman el Estado de Judá, ¿verdad? El Estado judío. Cuando un Estado judío, exacto. Cuando tocó ponerle el nombre, restablecer su nombre. Muy, muy interesante ese dato. Y bueno, tal como tú venías diciendo, Judá se levanta como este líder delante de este gobernador de Egipto, que todavía ellos no saben que se trata de su hermano José, porque están delante del segundo de Egipto, ¿verdad? Entonces él está intercediendo, si no me equivoco, por Benjamín, por el hermano menor, y él empieza a relatar diciéndole a José, mira, ya tener que dejar a Benjamín aquí contigo y nosotros regresar a la tierra por nuestro padre, ya eso es más complicado porque nuestro padre puede que no aguante esa noticia, sí, esa decisión. Entonces me llama mucho la atención porque en el versículo 27 justo del primer capítulo de esta parasha, del capítulo 44, dice: entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Entonces me llama, ¿verdad?, mucho la atención de cómo Jacob hace una exclusividad con Raquel. Sí, le llama a mi mujer, a Raquel, madre de José y madre de Benjamín, pero y Lea y sus 2 concubinas, Bilha y Silpa, que eran entonces, ¿verdad? Y las concubinas de la concubina de Raquel también, ¿cómo las llamaba a ellas? Si a Raquel la llamaba mi mujer, ¿verdad? Obviamente sabemos el contexto y sabemos que era un amor especial que le tenía a Raquel, pero pues las otras también eran sus mujeres, sus esposas, y también le habían bendecido con hijos. De ahí que salen todas las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, interesante ese dato. Y eventualmente ya llegamos a este episodio, Manosby, que a medida que estudiaba el episodio ayer, pues es inevitable que se le salgan a uno las lágrimas de cómo José se da a conocer a sus hermanos, ¿verdad? Él en medio de toda esta situación que se vuelve insostenible, digo yo, él está interactuando con ellos, los está interrogando, les está haciendo preguntas, los está confrontando, los envía de vuelta a la tierra de Canaán con su padre para que entonces traigan a Benjamín y demuestren realmente que no son espías en la tierra de Egipto, y al punto de llevarlos ya aquí a este momento, ¿verdad? Donde él se da a revelar, ya no aguanta, él pide espacio, le dice a sus siervos, posiblemente aquí en Egipto, ¿verdad? Sus siervos egipcios, salgan de la sala, ya no aguanto más, me voy a revelar a ellos, ¿verdad? Y entonces se quebranta en llanto, y los hermanos, me puedo imaginar esa escena, hermanos, que todos con los ojos abiertos, con la boca abierta, no lo pueden creer. José, primero que está vivo, segundo que es casi como faraón, le llama a Judá, le dice, tú eres como faraón, y ahora en esta posición de autoridad, él les dice, no estén tristes porque para preservarnos la vida me envió Jehová a Egipto. Qué momento, hermanos, y bueno, me hubiera encantado estar ahí. No hay película de Hollywood que pueda describir este momento, ¿verdad? Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Increíble, ¿sí? Entonces, cómo Jehová hace un giro aquí en la historia, en esta narrativa, y lo que los hermanos habían creído que habían culminado posiblemente con la muerte de José. El mismo Jacob había creído, mi hijo José ha muerto, fue destruido tal vez por alguna bestia del campo. Entonces, qué escena tan conmovedora. Díganle a mi padre
que su hijo aún vive. ¿Te puedes imaginar cuántos años han pasado? Creo que José, habíamos visto la vez pasada, a edad joven, 17 años, ya lo vemos ya como un hombre un poco más maduro a los 30 años siendo gobernador. Entonces ya han pasado más de 10 años que José no ha visto a su padre, y entonces está toda esta expectativa de José. ¿Vive mi padre todavía? Ya vio que Benjamín está con vida, pero él quiere saber si Jacob aún está con aliento, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya él conversa a José en las altas esferas de Egipto, ¿verdad? Y va y se refiere con Faraón. Y Faraón le da una buena respuesta, le da una respuesta positiva. Este Faraón todavía aquí, XP, es un Faraón que ama a José, ¿verdad? ¿Cómo no amarlo? Si fue el que trajo la revelación y el que está permitiendo que Egipto no perezca, que las naciones vecinas tampoco perezcan, y no solo eso, que Faraón se enriquezca, ¿sí? Entonces, con todos estos granos de esta idea que tuvo José a través, obviamente, la revelación del Altísimo, de cómo guardar y preservar todos estos granos para que ellos no perecieran, ¿verdad? Entonces Faraón le dice a José, claro, dile a tus hermanos que vengan, que traigan todas sus animales, sus bestias, que salgan de la tierra de Canaán para que no perezcan, que traigan a tu papá también, que vengan aquí, porque aquí yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto, ¿sí? Y van a comer de la abundancia de la tierra. Entonces los va a tratar como parte de la familia, ¿verdad? Parte del milagro de Jehová siendo manifestado para con Jacob, afirmando esa promesa de que Jacob, ni la descendencia de Isaac, ni la descendencia de Abraham iban a perecer, no, todo lo contrario, más bien hay un plan divino de cómo Jehová usa a José para poder extender su mano, su misericordia, y que ellos no perezcan, ¿sí? Entonces, y bueno, vamos avanzando en la misma parasha. Bueno, déjame intervenir, Harold. Claro que sí, claro que sí. Tenemos para este entonces, obviamente, ya Yosef tiene una visión mucho más clara de su misión. ¿Sí? Él fue a través de todas estas vicisitudes, toda esta tribulación que hablábamos, que él tuvo que pasar, y aquí él ya tiene un entendimiento que él puede sobreponerse incluso al rencor, a todos estos malos sentimientos de revancha y cosas que él podría haber hecho, pero él entiende que tiene esta misión de preservar a su familia y entiende por qué él fue mandado ahí. Y posteriormente, cuando le comunican a Jacob, obviamente que él está tan feliz de escuchar acerca de su hijo, pero estoy seguro que él tenía dudas acerca, a pesar de la hambruna, de dejar la tierra de Israel, que le había sido prometida. Eso es las cosas que yo me imagino. Y él tiene una revelación, si no me equivoco, cuando le dijeron a Jacob que José vivía. Él después tiene una comunicación con el Todopoderoso, en donde le dice que no tema descender a Egipto, porque él será hecho una gran nación allí. Entonces, esto es algo que a veces es difícil conceptualizar, cómo tenemos que hacer cosas o vemos cosas en la narrativa que parecen opuestas a donde debería ir el plan. Si fuese de punto A a punto B, ¿sí? Y vivieran todos felices, pero no, tenemos todas estas vueltas en el camino, ¿okay? Que se parecen a la vida de uno, pero Jacob recibe esta confirmación de descender a Egipto, ¿okay? Una tierra donde ya habían estado sus ancestros, no es demasiado lejos, o sea, y se puede viajar, y lo interesante también nos dice exactamente en la secuencia el punto en el que ellos se encontraban. Quedaban 5 años de hambruna de acuerdo al sueño, ¿ok? Entonces
habían pasado los 7 años, para tener una idea de la secuencia desde la perspectiva de Yosef y todo lo que sucedía en Egipto. Después del sueño era 7 años de abundancia y luego 7 años de hambruna. Entonces esos 7 años primeros pasaron y después pasaron 2 años más de hambruna hasta que llegaron sus hermanos. ¿Okay? Entonces tenemos 9, 10 años. Entonces Yosef hubiese tenido ya cerca de 40 años, ¿okay? Para tener esa idea en la mente. Y Benjamín aparentemente más de 30, ¿okay? Pero era su hermano menor. ¿Okay? Y así es como llegan los israelitas a Egipto, en donde van a permanecer por cientos de años al final. En realidad no son 400 años como a veces se piensa. Eso lo estudiamos también en una parashá futura en Éxodo, pero solo de manera breve, estuvieron en Egipto por 215 años aproximadamente, y fue el tiempo que tomó 4 generaciones en transcurrir, ¿okay? O sea, fue demasiado tiempo al final que se quedaron, ¿okay? Pues se podrían haber quedado solo por la hambruna, pero no es tanto como uno se imagina. O sea, Leví, él bajó a Egipto, ¿okay? Nos empiezan a decir acá las generaciones, que son 70 personas que descendieron. En la Septuaginta dice 75. No vamos a entrar en mucho detalle de eso, pero en esas 70 personas que descendieron lo tenés a Leví, el hijo de Jacob, ¿okay? Dice que los hijos de Leví ya estaban ahí, ¿okay? Que eran Gershón, Kohat y Merari. Gershón, interesantemente, ¿cómo va a ser el nombre del papá de... no, es un nombre muy parecido al hijo de Moisés, perdón. ¿Okay? Gershom, ¿okay? Con una M al final, ese es con una N al final. Pero del hijo Kohat, que él está descendiendo a Egipto, es que sale Amram, que fue el padre de Moisés. ¿Ok? Entonces, Leví tiene un hijo, luego su nieto va a nacer ahí, y su bisnieto, que es Moisés. Y Moisés va a ser el que va a sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y recordemos, todo esto había sido ya recibido por Abraham en una misión, cuando él se aterrorizó. ¿Te acuerdas que tiene esta visión? Y le dice, tus hijos servirán en una tierra extranjera, y ahora se está materializando. Esta es la concepción de esa visión, y así es que llegan a Egipto. Y Yosef ya estaba ahí, obviamente, y él se casó ahí y tuvo 2 hijos allí, que van a ser también clave en la próxima parashá. Van a recibir una bendición. Y puedes seguir desde ahí, Harold. No, excelente. Más bien, muy interesante ese dato, porque muchas veces a medida que leemos la porción, creemos, hermanos, que son años, y claro, fue bastante tiempo, pero cuando ya tú señalas de que no fue en realidad tanto tiempo, porque vemos que Moisés es 3ª, 4ª generación alejado de Leví, podemos ver que en realidad está cerquita, ¿sí? Moisés de Leví, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ya y también otro punto a tener en cuenta, Harold, es cómo se conectaba una generación con la otra, a diferencia de la nuestra, para tener una idea. O sea, la gente vivía mucho más. Claro. En el versículo 9, acá capítulo 47, Jacob va a conocer al faraón.
Y él le dice, le pregunta el faraón cuántos años tienes, porque obviamente era una persona anciana, Jacob, ¿okay? Claro. Y se hizo un viaje. Normalmente no vas a estar viajando a otra tierra a miles de kilómetros o a cientos o 1000 kilómetros tal vez a esa edad. Y Jacob le responde, los años de mi peregrinación son 130. Ajá. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Okay? Entonces, imagínate hoy en día una persona normal, e incluso en el Salmo dice que una vida es 70 años. ¿Sí? 70 años es la esperanza de vida normal, 70, 75, 80 para los más fuertes, dice, sí. Y generalmente la gente llega a ver a sus nietos fácilmente, si llega a esa edad. ¿Okay? Muchos llegan a ver a los bisnietos, pero al menos llegan a ver a los nietos. Ahora imagínate que le agregas 50 años a eso. 50, 60 años, ¿entendés? En 20, 30 años, la siguiente generación ya tuvo hijos. En otros 20, 30 años, la siguiente generación ya tuvo hijos. Entonces, si llegas a la edad de Jacob, fácilmente llegarías a ver 2 generaciones más que lo que llegamos a ver hoy en día. Y eso, obviamente, genera una dinámica completamente distinta a la que tenemos ahora, ¿entendés? Porque hoy en día es muy abstracto lo que mi tatarabuelo experimentó en Europa, por ejemplo, ¿entendés? Pero imagínate si yo pudiese viajar y voy a conocer a mi tatarabuelo que tiene 123 años ahora, ¿entendés? Es como una pieza de historia, pues pasó tanto tiempo, él pasó tantas cosas, la historia cambió tanto a su alrededor que nos da una perspectiva distinta y al mismo tiempo nos nutre muchísimo más de sabiduría que hoy obviamente estamos sufriendo de la falta de eso. Así es, así es. No, y no solo eso, entonces, si estas generaciones duran tanto, se va transmitiendo, como bien tú dices, esta sabiduría, la cultura como tal, el idioma se logra preservar, ¿sí? Entonces todavía Moisés, entendido en todos estos elementos, ¿sí? En términos del lenguaje hebreo, la cultura, la tradición, el Dios de sus padres, y cómo los papás van transmitiéndole todo este conocimiento a sus hijos, ¿sí? A temer a Jehová, y eso lo vamos a ir viendo reflejado en las próximas parashá. Hay un dato interesante, que no quiero dejar por fuera, que viene siendo el hecho de que a José le nacen hijos en tierra de Egipto, ¿sí? Bien, tú mencionabas a Manasés, Efraín, que vienen a ser protagonistas en la próxima parashá, pero interesante saber que ellos son hijos de la hija de Potifera, dice aquí en el versículo 20, sacerdote de On, ¿sí? Entonces, y cómo ellos, a pesar de este factor, vienen a ser protagonistas eventualmente, principalmente Efraín. Vamos a llegar a ese punto en la próxima parashá, de cómo él llega a ser una multitud de naciones, ¿verdad? Yo lo asocio con la mezcla de José con esta mujer extranjera, y bueno, el desenlace se va a ir dando, y eso pues a lo largo de las escrituras lo vamos a ver reflejado, sí, más adelante en el libro de Reyes principalmente, y ya los profetas también hablan de esto y todo esto. Manos, pide adelante, ¿tienes otro aporte? Claro que sí. Sí, ya para ir concluyendo, la parashá termina en el capítulo 47, 27. Este plan de Yosef, sabemos que él tenía un plan, por eso había gente viniendo a la tierra de Egipto, porque ellos le había sido revelado al faraón y a Yosef el plan para preservar semilla y preservar alimentos, granos para los 7 años de hambruna. Y luego, obviamente, la gente, el ciudadano común, el granjero común, no
habían tenido esa clarividencia o si sí les había sido revelado porque escucharon las noticias acerca de lo de José, etc. Obviamente una familia tal vez no tenía la posibilidad de estar ahorrando de la misma manera que a nivel gubernamental. Entonces así es que Egipto se empezó a enriquecer muchísimo porque los ciudadanos venían del mismo Egipto y de otras partes, tal como la familia de Jacob, a comprar grano. Y empezaron a vender todo lo que habían tenido acumulado y luego cuando se les acabó el dinero a las personas empezaron a intercambiarlo por bienes, ganados, etcétera. Y el gobierno de Egipto se volvió extremadamente poderoso a partir de esto y dice que José compró para el faraón toda la tierra de Egipto. Los egipcios vendieron cada uno sus tierras por el hambre. ¿Okay? Entonces, solamente la tierra de los sacerdotes no compró. Ajá, ¿Okay? Porque eran una casta especial. Y luego, cuando terminó de comprar la tierra, le dijo: aquí tenés semilla para sembrar la tierra, y luego debían darle la quinta parte al faraón. Entonces esto es el 20% de todo lo que cosechaban iba a ser dado, pero obviamente tenían lo que necesitaban para plantar y ellos estaban contentos de hacer eso. Dice, no era que los estaban forzando. Dice, ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia a los ojos de nuestro Señor y seamos siervos del faraón. Okay, entonces José puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto que se diera al faraón la quinta parte de las cosechas. Y lo que quería traerte, Harold, que es un dato interesante, este episodio es citado en una convención constitucional en los años, en 1787, para ser específico, por Benjamin Franklin, en Estados Unidos, y él dijo que no hay escasez de un rey que, si se le diera la oportunidad, no haría como el faraón, que primero obtiene el dinero de la gente, luego sus tierras y luego los hace a ellos y a sus hijos siervos para siempre. Wow. Okay, o sea, no en una buena luz, obviamente, porque esto está en el contexto de los impuestos a la corona británica. Okay? Claro. Y obviamente cuánto control, casi es como un comunismo en esteroides, que el faraón ya tiene de todo y todavía le dan más, pero en el contexto bíblico, obviamente, la gente quería eso, porque no tenían para comer, literalmente. Y no por culpa del gobierno necesariamente, como es hoy en día, sino por culpa de una hambruna legítima. Ellos dependían del río Nilo para comer, para las cosechas, para animales, etc. Exacto. Entonces, si había hambruna para todos. Bueno, eso es todo, Harold. En aquel entonces se mostraron agradecidos porque les salvaron la vida. Al día de hoy quieren implementar algo parecido, pero es para, pues, tomando ventaja de las personas y del pueblo, ¿verdad? Muy, muy lamentable. Bueno. Acá te sacan no el 20%, el 40% y ni hay hambruna. Y si pueden sacarte un poquito más, sacan un poquito más. Ellos generan la hambruna hoy en día. No, al punto que quieren llevar la situación a algo parecido a lo que vivió Egipto. No poseas nada, no vas a poseer nada y vas a ser feliz, pero en condiciones muy diferentes, ¿verdad? Porque en aquel entonces, como tú dices, había hambruna. Esto no es lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿verdad? Esto es parte de un plan, pero bueno, esto lo podemos tratar en otro programa. De la misma manera que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, nos va a liberar a nosotros también. Amén, así es y lo creemos.
Hermanos, hemos llegado al final de esta parashá número 11, Vayigash. Consta Génesis 44:18 al 47:27. Esperamos haya sido de bendición para ustedes y los esperamos para la próxima parashá. Bendiciones, Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.